Hoy vamos a hablar un poquito de esclerosis sistémica. Dentro del temario, pues revisaremos su etiopatogenia, sus manifestaciones clínicas principales, algo de diagnóstico, tratamiento y el pronóstico. Entonces, esta es una imagen que nos da más o menos ya una idea de qué podemos esperar en un paciente, o bueno, en este caso, en una paciente con esclerosis sistémica. Recordar que la incidencia pues es mucho mayor en mujeres que en varones. Entonces, la definición de esta enfermedad es una enfermedad multiorgánica que se caracteriza por fibrosis de la piel y múltiples órganos internos, y también por las alteraciones de la microcirculación. Sobre la incidencia, ¿qué podemos decir? Que aproximadamente datos de Estados Unidos, porque no tenemos estudios a nivel nacional, pero hay de 2 a 10 casos por cada millón de habitantes. Y lo que ya les mencioné, que la proporción entre mujeres y hombres es de 9 a 1, entonces de cada 10 pacientes, 9 van a ser mujeres. Con respecto a la etiopatogenia, vamos a revisar que, como en la mayoría de enfermedades reumatológicas, es una mezcla o es una suma tanto de factores ambientales como alguna susceptibilidad genética que van a causar lesión. Entonces, vamos a tener ya sean infecciones o factores no infecciosos, más una susceptibilidad genética en la cual este gen o estos tres genes son los más importantes, el HLA-D1, el D3 y el D5, ¿ya? Dentro de todos los genes, este gen o estos tres genes son los que tienen mayor importancia en lo que es susceptibilidad genética. Entonces, sumando esos factores, lo que va a haber al inicio es una lesión endovascular. Esta lesión endovascular lo que va a causar es una respuesta inmunitaria a nivel humoral y a nivel celular. A nivel celular, ¿qué hay? Pues producción de citocinas, ¿no? Y en el tema de la respuesta inmunitaria a nivel humoral, lo que va a haber es una liberación de anticuerpos. Esta liberación de anticuerpos lo que van a generar es la proliferación de fibroblastos, ¿ok? La proliferación de fibroblastos. Y esta proliferación de los fibroblastos lo que van a causar es que aumente la síntesis de colágeno y su respectivo depósito. Entonces, al aumentar la síntesis y el depósito del colágeno, ¿qué es lo que va a causar finalmente? Pues una lesión tisular, siendo órganos los más afectados la piel, los pulmones y los intestinos, ¿ok? En ese orden. Entre las manifestaciones clínicas, ¿qué podemos mencionar? Como ven en las imágenes, pues la manifestación clínica, la más principal, o la que podríamos decir la universal, es las lesiones dérmicas, ¿ok? Las lesiones dérmicas. Sobre todo en dónde? En manos, en dedos y en cara, ¿ok? Después está el fenómeno de Raynaud, que también es una lesión universal. No puede haber, según la literatura, no puede haber esclerosis sistémica sin la presencia del fenómeno de Raynaud. Más o menos el 99% de estos pacientes van a presentar sí o sí el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Pues aquí lo están viendo en la imagen, ¿no? Podemos determinarlo clínicamente, pero la definición es un vasoespasmo ya reversible. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia o hay cambios funcionales en las arterias o en los vasos que están a este nivel, en las manos, o sea, las arterias digitales. Al inicio es reversible, con calor, sin embargo, con la progresión de la enfermedad, pues este cambio se vuelve ya irreversible. Entre las lesiones o entre las manifestaciones musculoesqueléticas, vamos a revisar, o bueno, la literatura nos menciona que la artritis, la tendinitis y las contracturas musculoesqueléticas y articulares son las más frecuentes. De ahí podemos hablar también de afectaciones gastrointestinales. El 90% más o menos de nuestros pacientes van a tener afectación gastrointestinal, pero de ese 90%, casi el 50% pueden ser asintomáticos, ¿ok?
casi el 50%, o sea, la mitad de sus pacientes pueden ser asintomáticos. ¿Cuál es la porción que más se afecta? El esófago. ¿Qué puede causar? Pues puede causar disfagia, puede causar pirosis, ¿ok? Pirosis, es por eso que esos pacientes van a presentar reflujo gastrointestinal, pueden también tener ronquera, tos después de haber comido, distensión abdominal también eh, se puede presentar, distensión abdominal, y finalmente un cuadro cíclico entre diarrea y estreñimiento. ¿Ok? También puede presentar dentro de las manifestaciones gastrointestinales. En la afectación pulmonar vamos a tener más o menos el 70%. Este 70% se va a dividir entre una enfermedad pulmonar intersticial y una enfermedad que provoca una hipertensión pulmonar. ¿Ya? Además, también hay lesiones cardíacas, ¿ya? Pueden haber manifestaciones cardíacas. Pueden afectar al corazón a las tres capas que tiene, endocardio, miocardio y pericardio. Aparte, el sistema de conducción también se puede vulnerar y la mayor mortalidad está asociada a este sistema, al sistema cardiovascular, ¿ya? Mayor mortalidad. También, ¿dónde más tenemos compromiso? Compromiso renal. El 50% de esos pacientes también puede presentar compromiso renal. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues albuminuria, vamos a encontrar albuminuria, vamos a encontrar aumento de la creatinina, también bueno, sobre todo estas dos, pero ¿qué podemos recordar con la alteración o la manifestación renal? Que es la complicación más grave, ¿ya? La complicación más grave de la esclerosis sistémica es la complicación renal, las crisis renales, del 10 al 15%. Aparte, pues hay miopatía, en los varones puede haber, por ejemplo, disfunción eréctil, etcétera, ¿ok? Entonces, al lado derecho de su pantalla, ustedes pueden ver una de las principales manifestaciones. Aquí, por ejemplo, se puede evidenciar la amputación del dedo. ¿Por qué? Porque en algún momento, como les había mencionado, el fenómeno de Raynaud ya no es reversible, se volvió irreversible, causando necrosis digital distal. Entonces, después de la necrosis, lo que viene es la amputación de estos nervios. Esta ya es una manifestación extrema o casi grave. La enfermedad ya ha progresado completamente y ya esto es irreversible. Esto también, sí, no creo que se pueda observar mucho, pero se forma perioralmente unas líneas que van a más o menos en esa dirección, y esto ya también es una manifestación grave y crónica de la enfermedad. Aquí pueden ver un cuadro resumen de todas las manifestaciones que vamos a encontrar, y es importante mencionar que estas manifestaciones pues se van a dar netamente en dos grupos grandes, ¿no? Una manifestación difusa y una manifestación limitada. Aparte, ¿cuál es el tema importante de establecer el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Importante recordar que más o menos la enfermedad va a progresar de esta manera, ¿ok? Y cuando aumenta la síntesis del colágeno, porque hemos dicho que esa es la patología principal, en este periodo todavía el tratamiento va orientado a disminuir la progresión de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque va a llegar en un momento en el que la enfermedad ya no va a haber más síntesis de colágeno, o sea, no va a haber excesiva formación de colágeno, y en ese momento ya la enfermedad se vuelve irreversible. Entonces, el diagnóstico tiene que ser precoz, ¿ok? El diagnóstico tiene que ser
precoz. Vamos a arreglar ahí. Ok, precoz. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Primero la sospecha clínica. ¿Basándonos en qué? Engrosamiento de dedos, o los populares dedos en salchicha, fenómeno de Raynaud, la rigidez en la mano, úlceras distales en la mano y también enfermedad de reflujo gastroesofágico. Primero, sospecha clínica. Después, análisis, ¿no? Hemograma, la creatinina, la CK y un análisis de orina. Posteriormente a eso, vamos al laboratorio inmunológico. ¿Pedimos ANA? Sí, pedimos ANA. Habíamos dicho que el ANA es muy inespecífico, ¿no? Pero se le pide ANA, ¿por qué? Porque casi en el 95% de los pacientes va a haber ANA positivo. Después, ¿qué hago? Pues pido estos anticuerpos. Antitopoisomerasa, el anticentómero y el anti-ARN polimerasa. En el antitopoisomerasa, también conocido como el anti-SCL70, está presente en el 40%, pero de la afectación difusa, ¿ya? Entonces, ¿característica de dónde? La afectación dérmica difusa. Ahora, el anticentrómero está más o menos del 40 al 80%, pero ¿dónde? En la limitada, ¿ok? Esto es importante, porque esto nos puede llevar a hacer diagnóstico. Centrómero, de centro, limitada. Topoisomerasa, en difusa. Este anti-ARN polimerasa también es importante, está presente en la manifestación difusa, pero cuando hay compromiso renal, ¿ya? Cuando hay compromiso renal. Si está presente este anticuerpo, aumenta el riesgo, ¿para qué? Para las crisis renales, ¿ok? Aumenta el riesgo para las crisis renales. Esto que ven aquí es un examen, es la capiloroscopía. Porque vamos a hablar también un poquito del tema de la preesclerodermia. ¿Ya? La preesclerodermia es la presencia de fenómeno de Raynaud, capiloroscopía patológica, ANA positivo y la presencia o la ausencia de otra clínica adicional. La capilaroscopía lo que va a ver es, ya su nombre lo dice, es el estudio de los capilares a nivel digital. Dentro de la normalidad, que puede ser un fenómeno, o sea, no quiere decir que no haya lesión, sino que está asociado a un fenómeno de Raynaud primario. Por lo general siempre la capilaroscopía es normal. Se pueden ver daños ya en un daño temprano o precoz. Esto es importante porque ya habíamos dicho que el diagnóstico tiene que ser precoz, activo y ya cuando está difuso o avanzado. Ya cuando hay zonas avasculares, necróticas, ya probablemente no se pueda hacer nada, ¿no? Aparte, tenemos los criterios los criterios que definen la esclerosis sistémica. Estos criterios, ¿qué son? Pues están aquí puestos. Lo que sí deberíamos darnos cuenta, que una puntuación mayor o igual a 9 te hace diagnóstico. Entonces, miren aquí. ¿Cuál es nuestro criterio suficiente? Engrosamiento de la piel de los dedos de ambas manos, extendiéndose proximal a las articulaciones metacarpofalángicas. Eso es un criterio suficiente para hacer diagnóstico de esclerosis sistémica. Aparte tenemos otras manifestaciones. Engrosamiento de la piel de los dedos, solo cuenta la puntuación más alta. Dedos hinchados o la esclerodactilia de los dedos, 2 y 4 puntos. Lesiones en las yemas de los dedos, solo cuenta la puntuación más alta. Úlceras digitales, cicatrices que enfrentan la punta de los dedos o picadura picadura de pulga también le llama. 2 a 3 puntos. Las telangiectasias de 2 puntos, capilares anormales de los clavos, 2 puntos, la hipertensión pulmonar o una enfermedad pulmonar intersticial,
cualquiera de las dos o la presencia de las dos hace un puntaje de 2. El fenómeno Raynaud por sí solo hace un puntaje de 3. Y lo que habíamos hablado laboratorialmente, el anticentrómetro, la antitopoisomerasa y la polimerasa, cualquiera de los tres hace eh, un puntaje de 3. Esta es ya la definición de los que habíamos visto anteriormente. Ahora, para hablar de esclerosis sistémica difusa y limitada, esto lo pueden ver cuando les comparta las diapositivas. Sin embargo, quería hacer una, una diferenciación mucho más rápida cuando vamos a tener, por ejemplo, la limitada por este lado y la difusa por el otro lado. Aspectos básicos, ¿ok? En la limitada, la afectación dérmica es todo menos el tórax, ¿ya? Y en la difusa es, bueno, ahí ya es todo, ¿no? Con todo y tórax. ¿Qué se puede asociar a la esclerosis sistémica limitada? El síndrome de Crest, la presencia de la hipertensión pulmonar. También está asociada a cirrosis biliar. Y, y no hay que olvidarnos de esto, anticentrómero positivo, ¿ya? De eso no hay que olvidarnos, sobre todo esto último, que nos puede ayudar a hacer diagnóstico. En el caso de la enfermedad difusa, ya habíamos visto que es absolutamente todo el cuerpo, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, hay afectación visceral también. Sin embargo, ¿qué es lo más importante aquí? El anti-SL70. ¿Ya? Eso era necesario. Además, ¿cuál es el curso de esto? Pues esto es lento y esto es rápido o fast. ¿Por qué? FD, difusa, y lento de limitado. Dentro del tratamiento, para ya ir terminando, en el tratamiento hay que objetivar lo siguiente. No hay un tratamiento curativo, ¿ok? No hay un tratamiento curativo. Lo que se busca es aliviar los síntomas, disminuir o atenuar la disfunción orgánica e intentar detener o lentificar, sobre todo acá lentificar, la progresión de la enfermedad. Hay tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el aspecto no farmacológico, importante recalcar la información y la educación al paciente, a la familia de nuestro paciente y una probable fisioterapia. ¿Okay? Consejos de cuidado y manejo, pues lo que siempre, bueno, lo que nos recomiendan o lo que recomiendan para el fenómeno de Raynaud sobre todo, mantener el cuerpo caliente con ropa en capas, botas y guantes cuando hace frío. ¿Ok? Cuando hay manifestaciones gástricas, pues cambiar la dieta para prevenir la acidez estomacal. Recordar que estos pacientes pueden presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mantener una piel bien hidratada, entonces aquí el consejo dermatológico es importantísimo, no podemos utilizar cualquier crema, siempre es correcto acudir a un dermatólogo para estas recomendaciones. El ejercicio regular, bueno, eso es una recomendación que se le da para cualquier enfermedad. La terapia física para mantener articulaciones flexibles. ¿Qué es también importante mencionar? Pues a todos estos pacientitos deberán tener una evaluación previa al inicio del tratamiento. Antes de empezar el tratamiento, evaluarlo para determinar el subconjunto de la enfermedad, evaluar la gravedad de las lesiones, la disfunción de estos órganos y si está relacionada a una enfermedad activa o a un daño irreversible. Por eso siempre recuerden esto, ¿no? El diagnóstico tiene que ser precoz.
Terapia sintomática basada en órganos, esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, porque ahí está especificado. Pacientes con afectación cutánea difusa, recordar esto, afectación cutánea difusa o afectación orgánica grave, pues lo que se busca es ya empezar terapia inmunosupresora. Inmunosupresora. ¿Con qué medicamentos? Pues está el metotrexate, está el micofenolato, ya si después de 3 años, creo que menciona, después de 3 años con este tratamiento sin respuesta, se puede utilizar o se puede ver la ciclofosfamida, ¿ya? Entonces, esto ya es lo mismo que menciono aquí. Ahora, esto es lo que les había mencionado de la terapia basada en la disfunción orgánica. Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud se puede utilizar siempre, evitar factores desencadenantes como el frío y fármacos vasoconstrictores, y se puede utilizar algunos fármacos vasodilatadores, como cuál, el losartán, el nifedipino u otros calcioantagonistas. Sin embargo, también se ha visto algunas opciones de tratamiento como el sildenafilo o la fluoxetina, ¿ya? El bloqueo del ganglio estrellado, la simpactectomía ofrece también un beneficio temporal, pero no necesariamente es la primera opción. En la afectación cutánea, pues la hidratación y la fisioterapia para mantener la función de las extremidades es importante. ¿Y qué fármacos se pueden utilizar? Ya habíamos, recordemos, ¿no? Que siempre y cuando hay un compromiso cutáneo difuso, la terapia inmunosupresora debería considerarse con metotrexato, el micofenolato y posteriormente la ciclofosfamida. Entonces, en ese orden, ¿ok? Así. En las úlceras digitales, pues lo que no se quiere llegar es a la amputación a la amputación distal, ¿no? Entonces, limpieza, desbridamiento quirúrgico, si es que si existiera ya la úlcera digital complicada, si existe de sobreinfección, pues una antibiótico terapia, evitar la reaparición con el Bosentan. Esto sí es una duda, no sé si está disponible en el mercado. Y otros fármacos eficaces, el Hiloprost y el sildenafilo. Bueno, el sildenafilo sí está eh, presente en nuestra realidad, ¿no? En las manifestaciones digestivas, bueno, considerar los inhibidores de bomba de protones, sobre todo, los antiácidos, eh, mejorar la dieta, que eso es lo necesario. Si hubiera síndromes de mala absorción, pues antibióticos para sobrecrecimiento bacteriano. Recordar que la mala absorción, concretamente las manifestaciones digestivas, pueden llevar al paciente a desarrollar una anemia, ¿ok? Por la mala absorción y dos, porque pueden haber pérdidas por sangrados gastrointestinales, llevándonos a una anemia ferropénica. En las manifestaciones articulares, el tratamiento para el dolor, pues considerar AINE o corticoides a dosis bajas. En las manifestaciones pulmonares, corticoides también, si es que hay EPIT a dosis bajas, inmunosupresores también, como habíamos visto, algunos antifibróticos o antifibrinóticos como el nintedanib. Para la hipertensión pulmonar, pues los vasodilatadores que habíamos visto adelante. Y para las crisis renales esclerodérmicas, que eran una complicación grave, como habíamos visto, se consideraba el tratamiento con YECAS. Finalmente, ya para el pronóstico, existe un aumento sustancial del riesgo de muerte en pacientes con esclerosis sistémica que no ha tenido un diagnóstico precoz, mucho menos un tratamiento precoz. La mayoría de las muertes entre esos pacientes están relacionadas a la fibrosis pulmonar, a la hipertensión arterial y estos un poco más, que son las causas cardíacas. Otras causas pues son la enfermedad renal, el desarrollo de una neoplasia concomitante, causas gastrointestinales o infecciosas. Dentro de todos estos, pues factores de riesgo para mortalidad, debería ser aquí, para la mortalidad, la afectación cutánea extensa, esto ya es crónico, afectación cardíaco-pulmonar, que ya lo habíamos visto, la enfermedad renal. Estos anticuerpos también van a marcar mayor aumento, mayor riesgo para la mortalidad. El antitopoisomerasa 1
y los anticuerpos anti-TH o anti-TO. El sexo masculino y la edad más temprana al inicio de la enfermedad también pueden estar asociados con un aumento de la mortalidad. ¿Por qué? Porque la enfermedad es progresiva y si no se trata a tiempo, pues solo va a desencadenar en mayor mortalidad. Creo que sí. Bueno, finalmente el cambio que quieres o que queremos ver en nuestro país y en el mundo empieza por cada uno de nosotros. Y eso sería todo. Esas son las referencias utilizadas para la exposición. Muchas gracias.